Muy buenas noches a todo el público de Enconsulta.pe y Gobierna Consultores. Les saluda Alejandra Castillo Rodríguez, politóloga de Gobierna. Agradecemos su asistencia al webinar titulado ¿Qué cambios debe realizar el Estado peruano para que la Ley Nacional del Cáncer, la Ley 31336, funcione? Organizado por Gobierna y en alianza con Enconsulta.pe. Como es el conocimiento nacional, el pasado 10 de agosto se promulgó la Ley Nacional del Cáncer, que tiene por objeto garantizar la cobertura nacional, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. Esta es una ley histórica porque aborda la atención integral oncológica, es decir, desde la prevención hasta el tratamiento del cáncer. La presente ley asegura que los pacientes oncológicos estén asegurados a un sistema de salud. En su artículo 5 señala que si la persona no contara con un seguro social, o privado, o la cobertura de esto resultase insuficiente, será afiliada de manera inmediata al Seguro Integral de Salud. Esta ley no solo contempla el tema de cobertura, sino también el financiamiento. La ley asegura que el tratamiento del cáncer está garantizado sin costo por parte del paciente por medio del presupuesto público. Además, la presente ley en el artículo 11 crea la red oncológica que estará a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y la creación del Banco Nacional de Tumores, que estará a cargo del INES en coordinación con el INEM. En ese sentido, para la reglamentación de la ley se ha dado un plazo de 60 días calendario. Definitivamente este es un hito histórico, beneficiará a los ciudadanos que afrontan día a día la lucha contra el cáncer. No obstante, para hacer realidad esta ley, ¿ustedes creen que el Estado se encuentra preparado? ¿Qué cambios debe realizar el Estado peruano para que la Ley Nacional del Cáncer se funcione? Para responder esta gran pregunta, Gobierna Consultores, en alianza con Enconsulta.pe, portales especialistas en salud pública, organizaron el evento con el fin de discutir y finalmente responder estas grandes preguntas. Para ello se hizo la invitación de 5 grandes panelistas del sector civil, político y técnico en salud. Hitler Saavedra Casternoque, presidente de la Comisión de Salud del Congreso. Blay Muro, docente de la Universidad del Pacífico. Moisés Rosas y Blado Castañeda, consultores de Gobierna. Y Karina Ochoa, directora de Cáncer de Esperanza, de los cuales hablaré a más detalle sobre su trayectoria a medida que avancemos con los panelistas. La dinámica del webinar es plantear preguntas a nuestros invitados. Por medio de 5 minutos responderán y desarrollarán su tema de manera especializada. Empecemos. Iniciamos con Moisés Rosas, médico, maestro en salud pública con 25 años de experiencia en estadística aplicada a diversos campos de la salud. Ha sido miembro del equipo prospectivo COVID-19, es experto en financiamiento y aseguramiento en salud y ha sido designado jefe institucional del Seguro Integral de Salud en 2 ocasiones. Moisés Rosas, la Ley Nacional del Cáncer, como ya mencioné, asegura la afiliación como el financiamiento. En este sentido, ¿qué retos afrontará el financiamiento en el marco de esta ley, doctor? Buenas noches. Gracias por la invitación. Permítame compartir un brevísimo PowerPoint con ustedes. Ya lo están viendo. La pregunta importante aquí es, ¿qué es lo que implica esta norma? Y para esto, 3 puntos muy concretos. Primero, ¿cuál es el impacto del mandato financiero? Segundo, ¿cuál es la determinación del volumen de recursos? ¿Qué consideraciones hay que tener? Y tercero, ¿cómo se va a hacer la integración financiera prestacional? Al respecto, la situación actual es que el Plan Esperanza cubre 7 cánceres, ustedes lo saben: cuello uterino, mama, estómago, próstata, colon, leucemia, linfoma. Son 7. Para estos 7 cánceres, el FISAL ya paga 100 millones de soles al año y estos solamente son costos variables. En el mandato financiero de la nueva Ley Nacional de Cáncer señala que debe haber cobertura universal, gratuita, para todos, para todo tipo de cáncer, en igualdad de condiciones, que implica equidad territorial sin discriminación. Esto implica que es todo para todos. La presión financiera sobre el sistema y sobre los componentes del subsistema se prevé que va a ser enorme. Aquí, en términos de cómo abordar, cómo cortar y aporcionar este reto, hay que tener en cuenta que la única salida es hacer un procedimiento de priorización explícita, es decir, qué enfermedad va primero, qué enfermedad va después, qué partes además, porque recordemos que para una enfermedad hay 6 componentes en el continuum de atención, que es prevención primaria y secundaria, diagnóstico, tratamiento, la supervivencia, la rehabilitación y el cuidado paliativo y control del dolor. Es decir, cada uno de los componentes tiene un costo. ¿Cómo se va a elegir qué
qué tecnologías van a cada uno de ellos. Esto va a requerir un periodo sumamente largo de evaluación, así que este va a ser un tema extremadamente complejo en el que además va a haber competencia entre enfermedades y entre componentes de las enfermedades. Esto implica que alguien tiene que hacer la evaluación de tecnologías sanitarias y esto, según el mandato actual, lo debería implementar el Centro de Evaluación Tecnológica Sanitarias a cargo del INS del MINSA. Finalmente, el dinero, cuando se une con los prestadores, genera una integración financiera y es fundamentalmente el financiamiento aquello que impulsa la atención de los pacientes. En este caso, un único financiador debería pagar la atención, pero una parte, la parte del cáncer, según la norma, la va a pagar FISAL, y la parte del mismo paciente que no es cáncer la va a pagar el CIS. Y esto ya sabemos que trae tremendos problemas a la hora de implementarse. ¿Por qué? Porque aumenta artificialmente el presupuesto, lo duplica, lo multiplica, etcétera. Se obstaculiza uno con otro, además que afecta la atención del paciente y la desintegra. O sea, que este es un reto operativo tremendo que en esta norma ha llevado a que se lleve más bien, no hacia el FISAL, sino hacia el, perdón, no hacia el CIS, sino hacia el FISAL, el financiamiento, desintegrándolo normativamente. Imagínense, para 7 cánceres había este problema, ahora para todos los cánceres, imagínense el problema enorme que va a haber para el paciente, para los prestadores, para la facturación, etc. Estos 3 puntos me parecen que son los puntos sustanciales que tienen que considerarse a la hora de manejar el financiamiento. Regreso a ti, Alejandro. Muchas gracias, doctor Moisés. Excelente respuesta. Continuamos con la siguiente ponencia. Ahora vamos con Ana Karina Ochoa. Ella es administradora de profesión, actualmente gerente general de servicios y gestiones en salud, así también es consultora de Esperantra, atendiendo el área de gestión y apoyo oncológico. Como consultora de Esperantra, señorita Ana, asociación que ayuda obviamente a los pacientes con cáncer, ¿esta ley qué impacto tiene en estos pacientes? ¿Cuáles elementos considera usted que serán los principales retos para la aplicación de esta ley? Buenas noches con todos, gracias por la invitación, a Esperantra. Y respondiendo la pregunta, ¿cuál es el impacto? Observamos mucho en Esperantra aquellos pacientes que vienen con patologías o con diagnósticos de cáncer de mama, que vienen ya en estadios bastante avanzados. Lo que sucede es que al poder normar bien esta ley, al tener acceso, vamos a poder abordar a los diagnósticos, por ejemplo, en un primer estadio. A través de esta ley vamos a poder tener a las patologías o a los diagnósticos de leucemia, poder que puedan acceder a un tratamiento no solamente de primera línea, sino también de segunda línea, a través de los buenos diagnósticos. El cáncer de pulmón es un cáncer que no se puede prevenir, es un cáncer que normalmente o por lo general llega en estadio avanzado, no hay una sintomatología que pueda decir tiene cáncer de pulmón. Este es mortal, por lo general, por lo que ya sabemos, es 11 veces más probable que la persona pueda perder la vida en 6 meses, en 6 meses, es correcto, si es que no tiene un buen tratamiento. Hoy en día, si es que tenemos una buena normativa, es muy probable que se puedan alcanzar a tratamientos óptimos como ya se hace en otros lugares, ¿no? Desde Esperantra tenemos nosotros posiciones como cuáles serían los principales retos. Un gran reto para nosotros desde esta mirada es una excelente planificación y ejecución. La planificación desde el punto de vista de presupuesto asignado a cada diagnóstico. Y no solamente desde la planificación en presupuesto, sino es cómo llegar a obtener tratamientos a enfermedades de alto costo, que se traducen en diferentes tratamientos, no solamente desde el presupuesto para asignar a tratamientos, sino también para la rehabilitación, porque la rehabilitación es muy importante para el paciente y para la familia, que esto conlleva muchas aristas de por medio, ¿no? Y el otro tema importante es la ejecución de cómo llegar al paciente como tal. Ese
Para nosotros eso es un aspecto muy importante, que en la ejecución del desarrollo y la descentralización los pacientes puedan obtener tratamientos preventivos, tratamientos de un buen tamizaje y un abordaje sobre todo óptimo. La educación para los pacientes es importante desde el punto de vista de cómo asumir su enfermedad, de cómo poder tener los medicamentos oportunos, los tratamientos oportunos. La descentralización también es muy, muy importante en esta ley, ¿no? Y que se traduzca en buenas unidades oncológicas, que se traduzca en buen intercambio del recurso humano, tanto en el sur, en el norte, en el oriente, que no hay. A los pacientes tienen que estarse trasladando. Hoy en día, si es que hay una buena planificación de los presupuestos, se puede llegar a tener un buen abordaje de la enfermedad. Eso es lo que nosotros vemos desde Esperantra, observar de que han llegado muchos pacientes a nuestras oficinas, nos han tocado la puerta y nosotros podemos orientarlos. Tenemos una buena estructura de capacitación en el tiempo, en donde les podemos indicar que tienen acceso al CIS. Hoy en día, esto ya con la ley del cáncer, poderla normar de diferente manera, pueden tener acceso a diferentes seguros, ¿no? Si un paciente que estaba en salud o en las Fuerzas Armadas deja de trabajar, va a poder continuar con su tratamiento con esta nueva ley a través del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Ana. Continuamos ahora con Vlado Castañeda, especialista en políticas públicas, coordinación multisectorial e intergubernamental. Actualmente forma parte del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir. Es magíster en política aplicada a instituciones y procesos políticos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Docente de políticas y gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Católica, Universidad del Pacífico, entre otras universidades. Vlado, en el contexto de lo señalado por Moisés y por Ana, la ley y su reglamento va a requerir una serie de adecuaciones institucionales. Por ejemplo, fortalecer el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias, ya que muchos de los productos que se usan en cáncer son innovadores. Por eso mismo, en la quinta disposición complementaria se declara de interés nacional el fortalecimiento tecnológico del Instituto Nacional de Salud y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, para el desarrollo de evaluaciones de tecnologías sanitarias de los recursos estratégicos para la prevención y control del cáncer. En ese sentido, ¿qué debemos hacer? No solo para que la ley funcione, sino para que nuestro sistema de evaluación de tecnologías esté a la altura de nuestros vecinos en América Latina. Gracias por la invitación. Primero que nada, yo quiero compartirles rápidamente una lámina que nos puede ilustrar algunos aspectos en torno a la pregunta, ¿no? Sobre la evaluación de tecnología sanitaria. Teniendo en cuenta reflexivamente, rápidamente, que esta ley nacional del cáncer nos dice que va a tener cobertura universal, nos dice que va a ser gratuita, nos dice que va a ser prioritaria, tanto para la promoción, la prevención, la atención, tratando de darle toda la capacidad financiera. Habla de eso la ley y enfocándonos también en la calidad del servicio. Inclusive habla de hacer toda una política nacional contra el cáncer. Y en ese contexto de hacer un trabajo articulado. Pero para que todo eso tenga un buen canal de respuesta en la atención, en la prevención y en la promoción, entran las nuevas innovaciones que tenemos tanto en los medicamentos como en los dispositivos médicos como en los equipamientos. Y ahí es donde entra la evaluación de tecnología sanitaria, que como bien has resaltado y has reseñado, la ley lo potencia el desarrollo de esa evaluación de tecnología sanitaria. Y en ese contexto, la evaluación de tecnología sanitaria, ¿qué nos permite? Nos permite tener un acceso adecuado a medicamentos, a dispositivos médicos y a equipamientos que tengan efectividad, que tengan eficiencia,
que tengan un buen impacto presupuestario y un buen costo efectivo, pero que al paciente, a las personas que están en el entorno de un paciente de cáncer, les transmita tres cosas: seguridad, eficacia en lo que están recibiendo y calidad. Eso visto siempre desde las personas y de los pacientes, que es como debemos ver siempre el abordaje de las políticas públicas. Pero ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que resaltar? Que la evaluación de tecnología sanitaria en el Perú todavía está en rezago. ¿Por qué digo eso? Primero porque ya hace más de 30 años se viene trabajando en lo que se llaman los países, este tema se viene trabajando en lo que se llaman los países de alta vigilancia sanitaria, como son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania. Reino Unido, que tiene un buen impulso sobre estos temas, Francia y Alemania, que en Europa son los que más comercializan y más tienen acceso a medicamentos innovadores. En América Latina también hay países que ya hace 20 años, 15 años, 10 años vienen impulsando estos temas de la evaluación de tecnología sanitaria, como es el caso de Brasil, de México, de Argentina y de Colombia, que es el caso que se va a parecer más a nuestra lógica, porque los actores que intervienen en la institucionalidad, en la evaluación de tecnología sanitaria en nuestro país, son actores que tienen que ver con la autoridad decisoria, que tienen que ver con la agencia que haga la evaluación de tecnología sanitaria y que tienen que ver con la agencia regulatoria. En ese contexto, ¿por dónde está nuestra preocupación? En el caso peruano, que con el decreto legislativo 1504, que ya salió hace más de un año, se creó la instancia dentro del Instituto Nacional de Salud del Centro de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Y hasta ahora no sale su reglamento de organización y funciones. Por lo tanto, los que trabajamos en el sector público sabemos que ese es un documento de gestión importante para impulsar recursos, capacidades, funcionamiento. Lo segundo es que le dan al INS, a través de ese Centro de Evaluación de Tecnología Sanitaria, le dan la tarea de conducir la RENEXA, que es la Red Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que agrupa hoy a el INS, a DIGEMIT, que ve la parte de medicamentos, y al Instituto Especializado de Evaluación de Tecnología Sanitaria de E-Salud, pero que solamente está sesgado con la norma que sacaron al tema de enfermedades raras y huérfanas. Sesgado positivamente, ciertamente, pero con esta ley y con la importancia que se da y con el decreto legislativo 1504, esa red se tiene que ampliar. Y es importante. He escuchado que entre los invitados está el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, y ahí subrayo que se tiene que fiscalizar y se tiene que ver cómo va la implementación de este Centro de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que países como los que he mencionado en América Latina nos llevan más de 10 años y países ya de alta vigilancia más de 30 años. Tenemos que hacer algo para estar a la saga de lo que hoy pide la salud: calidad en el servicio, una atención oportuna, con seguridad, con eficacia y con un alto nivel de sensibilidad por este tipo de enfermedades, como en este caso es el cáncer, y no voy a hablar más de esa materia porque ya lo comentó muy bien el doctor Moisés. Pero quiero poner algunos temas en agenda. ¿Por qué? Por la terminación. Muchas gracias, Vlado. Ahora vamos a continuar con Blay Muro. Blay. Blay es la cuarta comentarista de la mesa de hoy. Actualmente se desempeña como directora de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud. Ha sido gerente de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de Salud y presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, entre otras responsabilidades que asumió en el Estado. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Negocios con especialización en Emprendimiento y Nuevos Negocios. Blay, tu pregunta es la siguiente. La nueva ley supone que debemos modernizar nuestro sistema de compras para que pueda ser más ágil en la adquisición de nuevas tecnologías. A propósito de lo que dijo Vlado, ¿cuál o cuáles deberían ser esas transformaciones que de no implementarse ponen en riesgo la ley? ¿Y quiénes son los encargados de hacer esos cambios? ¿El MEF? ¿El Congreso?
Por favor, tienes 5 minutos para responder, Blay. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación esta noche. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, debemos pensar que cuando hablamos de abastecimiento, hay 3 grandes conceptos que tener en cuenta: cantidad, calidad y oportunidad. Esto cobra mayor relevancia cuando hablamos de abastecimiento de bienes y servicios y obras para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, que tienen un impacto inmenso, no solo en el paciente, en su entorno familiar, como miembro de la sociedad también, tanto por el impacto productivo, pero también social. Y por supuesto, el impacto que se genera en costos y gastos también al Estado. Entonces, para poder lograr esta cantidad, calidad y oportunidad, debemos considerar el abastecimiento como un macro proceso, que implica la articulación no solo de un sistema o de una entidad, sino que es la articulación de varios sistemas administrativos, la participación activa de varias organizaciones y sobre todo la utilización de más de un instrumento de gestión. Esto como introducción, teniendo en cuenta que el abastecimiento es transversal a cualquier tipo de bienes y servicios para atender las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, en lo que concierne específicamente a la ley objeto de la presente reunión, me gustaría compartir con ustedes 5 elementos que considero factores críticos de éxito para la implementación de esta norma. El primero está relacionado, y lo mencionaba Karina, y lo han mencionado también otros participantes, está pensado en la planificación o en el diagnóstico y planificación. Es decir, considerando que desde el año 2012 aproximadamente se declaró ya de interés nacional la atención integral del cáncer y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos, resulta indispensable que nos hagamos la pregunta de qué ha fallado, qué faltó o qué sigue faltando, de manera que podamos diagnosticar, diseñar y planificar efectivamente las acciones e inversiones que deban realizarse sobre esta materia, identificando actores, procesos, articulación. Pues en mi experiencia, la falta de claridad de roles y funciones, la inexistencia de procesos y una articulación inadecuada impactan de manera directa y negativa finalmente en las adquisiciones que redundan en el impacto negativo en el ciudadano, en los pacientes en este caso. Un segundo factor crítico de éxito respecto a las adquisiciones propiamente dichas es que siempre se habla muchísimo y permanentemente de la corrupción. Y claro, ¿quién puede negar de su existencia y la necesidad de combatirla con dureza? Sin embargo, en mi opinión, hay algo de lo que no se habla y es mucho peor o tan malo como la otra, y estamos hablando de la ineficiencia. En materia de contrataciones, esto es innegable por muchos motivos en que esta reunión no nos alcanzaría a discutir, y menos el tiempo que me han brindado. Sin embargo, si nos circunscribimos a la normativa como un elemento esencial, esta muchas veces termina siendo un corset para la actuación de los funcionarios, cuando debería ser nuestro marco normativo, nuestro marco referencial que permita cumplir con la finalidad pública de las adquisiciones que se realizan. Y es que no debemos olvidar que el abastecimiento de bienes es solo un instrumento de gestión que permite finalmente adquirir bienes, servicios u obras, pero que permiten atender necesidades reales de los ciudadanos, mejorando su calidad de vida y además generando un impacto positivo y valor público en ellos. Entonces esto es algo que no debemos perder de vista, pero cuando solo nos concentramos en la corrupción, hacemos normas restrictivas que no permiten contener todos los supuestos. Y para quienes hemos trabajado en abastecimiento, sabemos que las adquisiciones, las contrataciones, muchas veces están referidas a casuística y sobre todo muchas se basan en la interpretación o en la aplicación de principios. Los funcionarios y servidores debemos tener la capacidad como un tercer elemento de innovar. Un tercer factor crítico de éxito es la capacidad de innovar. Y la forma en que hoy están detalladas las leyes o sus reglamentos son restrictivas y limitan esta capacidad de los funcionarios, siendo finalmente el Estado y los ciudadanos los perjudicados, pues no permiten obtener mejores bienes o servicios a mejores costos, y siendo finalmente los ciudadanos, en este caso los pacientes, quienes tienen el impacto en la toma de nuestras decisiones. Un cuarto elemento que ya he mencionado o hablado es el uso racional de tecnologías en salud, basadas en evidencia de ¿qué? De eficacia, de seguridad y de costo-efectividad, entre otros aspectos, obviamente. Yo creo que Blau ha hecho un alcance y seguro que va a poder complementar su presentación, pero es necesaria un proceso potente, transparente, que pueda consolidar a nivel nacional los bienes y servicios que se deben adquirir y que articulen al sector privado sin miedos y de una manera transparente con procesos claros. En ese sentido, al igual que Blau, coincido en la necesidad de poder llevar adelante y formalizar los instrumentos de gestión faltantes, pues finalmente hay que entender la necesidad de su implementación en el corto plazo.
Pero esto además va acompañado, y esto lo menciono rápidamente, la necesidad de presupuestos, porque mucha de la norma establece que deben haber, todo se debe trabajar sobre la base de presupuestos que tengan las entidades. Y por experiencia le digo, la necesidad de que hayan presupuestos establecidos. Quizá la creación, y eso es importante para el MEF y trabajar con el sector salud, con el MINSA, la creación de nuevos PPRs que de alguna manera permitan o garanticen la revisión de estos procesos, la articulación de entidades, como hemos mencionado, con un presupuesto adecuado. Ahora, en este cuarto elemento de evaluación de tecnologías sanitarias, a mí me aparece también el pensar en el listado complementario de medicamentos oncológicos del PNUME, la necesidad de su actualización. Si no me equivoco, la última vez que hablamos fue del 2018 en publicación. La necesidad de que se elabore sobre la base de mecanismos transparentes, de participación de la sociedad civil, con mesas abiertas para la discusión, como se han realizado para muchos otros sectores a cargo del MEF, por ejemplo. La necesidad de que estos procesos se realicen con el sentido de urgencia, sobre todo, porque ninguna enfermedad te espera, amigos, pero menos el cáncer. Un quinto elemento relacionado a un factor crítico de éxito, un quinto factor crítico de éxito que yo encuentro, es específicamente el que habla de los mecanismos diferenciados de adquisición en esta ley, que han sido incorporados, y es indispensable que el reglamento les dé contenido, superando las limitaciones que puedan existir en su articulación con la propia ley de contrataciones o la Ley General del Sistema de Abastecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La norma establece en muchos espacios que la implementación estará sujeta a los recursos de las entidades, como he mencionado. Entonces, en un país con recursos escasos como el Perú, debemos maximizar el uso de estos recursos. Pero a la vez, somos conscientes de que anualmente, a pesar de que hay recursos escasos, los presupuestos, el 100% de los presupuestos no se ejecutan. Muchas veces no se ejecutan ni el 70 ni el 60%. Se debe muchas veces a la ineficiencia que les he comentado, y que no solo es de personas, sino también de los propios procedimientos. Entonces, ¿cómo mejorar la ejecución? La misma que justamente redunda en el beneficio de los miles de pacientes. Y esto se debe poder realizar con la utilización de mecanismos innovadores que permitan el aprovechamiento de economías de escala, la adquisición de tratamientos más que de bienes, el riesgo compartido para adquisición de medicamentos o tratamientos de última generación, entre otros. Así, entre estos mecanismos diferenciados de adquisición, tenemos de dos tipos: los financieros y los de desenlace. Cuando hablamos de los financieros, por ejemplo, tenemos descuentos precio-volumen, unidades gratis, montos anuales por paciente, dosis garantizadas, reembolsos con restricciones, entre otros. Este modelo permite aprovechar eficiencias logísticas, economías de escala, economías presupuestales, entre otros beneficios. En lo que respecta al método diferenciado, al mecanismo diferenciado de desenlace, tenemos, por ejemplo, la cobertura con generación de evidencia, continuidad de tratamiento condicionada, objetivos clínicos alcanzados, entre otros. Este mecanismo está basado en el riesgo compartido justamente, el cual implica que el Estado y el proveedor asumen un compromiso de riesgo asumido por ambas partes, pactando coberturas condicionales previstas en contratos. Una ventaja destacable de este método de contratación es que el proveedor asume parte del riesgo de resultado del tratamiento, o justamente permite una reducción en los costos del proceso adquisitivo. Y hay experiencias internacionales en Chile, en Uruguay, con compras públicas innovadoras, con diálogos abiertos, que han mostrado un incremento significativo de acceso a productos farmacéuticos con estas metodologías, y también a dispositivos médicos. El Perú, si hablamos de innovación, también tiene incluida la difusión del requerimiento, que perfectamente puede servirnos de base para el desarrollo de estas estrategias de riesgo. Ahora, es claro que articular estas herramientas requieren flexibilidad suficiente para diseñarlas y aplicarlas. Por ello, el reglamento de la ley debe ser elaborado por el MINSA, en donde están los expertos con la casuística, en coordinación con la Dirección de Abastecimiento del MEF, que es el rector en el sistema de abastecimiento, y con la participación activa del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Pues muchas veces creemos que debemos modificar leyes, pero lo que debemos saber es que a veces solo necesitamos modificar directivas o ciertos reglamentos para poder implementar de manera eficiente las leyes existentes. En este caso, solo para finalizar, el reglamento podría establecer que los tratamientos deban ser entendidos como servicios, que no se le aplican las bases estándar, y hasta establecer quizá un modelo base que no limite las posibilidades y que tengan solo el sustento para cada caso en particular. Pero claro, esta herramienta no va en solitario. Se requiere disminuir las discrecionalidades en la medida de lo razonable, a fin de que no haya temor de ejercer las funciones por parte de los servidores, garantizando transparencia, publicidad, de manera que todos los actores participen en la medida de lo posible, por lo menos con su voz. Regresamos contigo, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Blay.
Ahora continuamos con Hitler Saavedra. El doctor Hitler Saavedra Castarnoque es actual presidente de la Comisión de Salud del Congreso, médico cirujano de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, con especialización en gestión en auditoría médica y control de los servicios de salud. Se ha desempeñado como médico cirujano en distintos centros de salud de Loreto. Muchas gracias, congresista, por asistir al evento. Congresista, desde su rol como representante y fiscalizador, ¿cuál va a ser el rol del Congreso para garantizar la implementación de esta ley? ¿Piensan ustedes invitar al ministro de Salud y al ministro de Economía para que se les presente un plan, para que ellos les presenten un plan de acción con plazos y responsables para implementar la ley? ¿Se tiene una fecha para esta invitación? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Estoy en el pleno, pero quiero saludarles a todos ustedes por esta iniciativa. Y es muy importante conversar por este medio de este tema muy importante, porque hay tantos muertes o el tema del cáncer, y es que nosotros hemos vivido, ¿no?, con otros familiares, vecinos, amigos, y en todo este proceso es que no podemos quedarnos callados, y ante esta oportunidad hay que dar el impulso necesario a este tema. Es así que ahora nosotros que hemos visualizado la problemática como profesional de la salud, es que vamos a trabajar para que esa causa de muerte en el país disminuya y de esa manera disminuir y trabajarlo, ¿no?, de una manera planificada, con promoción, con prevención y con una planificación para ese tratamiento oportuno, así como hacer el seguimiento a la rehabilitación de nuestros pacientes. Muchas gracias, congresista. Sí, asimismo, expresar mi saludo y esa voluntad que tenemos nosotros desde el Congreso de hacer el seguimiento para que esta ley, de una vez por todas, sea viable para que las mayorías tengan esa oportunidad de vivir y estar con sus familias y disfrutar, ¿no?, esta vida que tenemos, y de esa manera evitar tanta pobreza, ¿no?, que al mismo tiempo produce en las familias. Muchas gracias, congresista. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este evento, las preguntas del público. Nos han hecho llegar nuestros seguidores una pregunta para Vlado. Vlado, como experto en políticas públicas, ¿qué se necesita hacer a nivel institucional para que sea viable esta ley? Sí. Lo que se requiere es que primero pongamos mucha fuerza en la institucionalidad. Y ahí yo diría que la prioridad debe estar al máximo nivel del alto gobierno. El presidente de la República, digo, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Salud. Tienen que hacer como un equipo de tarea de alta relevancia en el quehacer del Estado, porque este es un problema de Estado, ¿no? Y eso es lo primero. Y ahí impulsar la evaluación de tecnología sanitaria, que es lo que le falta a las componentes. Una segunda línea es el financiamiento. Creo que ya varios lo han comentado. Creo que ir a analizar fondos específicos para el abordaje de este tipo de elementos va a ser muy importante. Pero ¿en qué se van a usar esos fondos? Una de las líneas asociada justamente al tema que me tocó a mí abordar, que es la evaluación de tecnología sanitaria, y que lo ha tocado bien nuestra colega Muro de la Universidad Pacífico, es el tema de las compras. Si no tenemos un buen nivel de acceso con compras que también sean innovadoras, y a partir de lo que ya está en la ley, a partir de la reglamentación que se tiene que dar en esta ley nacional del cáncer, y tratar de comenzar a hacer ajustes en ese sentido. Y digo innovadoras, compras públicas innovadoras, porque tienen que analizarse nuevas formas para que la compra sea eficiente, para que la compra sea de calidad y para que la compra sea oportuna, que es lo que necesitan finalmente las personas. Y todo esto se tiene que hacer con un alto nivel de transparencia, de tal manera que el ciudadano, el paciente, la persona que esté interesada en que estos temas se aborden adecuadamente, tengan toda la información. Por un lado, de los medicamentos, de los dispositivos médicos y del equipamiento que les transmitan la seguridad, la eficacia y la calidad que necesitan. Y por otro lado,
de que todo se oriente a tener oportunidad en el uso de los recursos, con calidad de gasto y en las compras, para que haya un buen acceso a este tipo de medicamentos. Y todo esto en el marco siempre de la institucionalidad que se tiene que dar desde el máximo nivel de gobierno, y qué bueno que el presidente de la Comisión de Salud nos haya dicho que va a estar detrás de este tema, ¿no? Que eso es importante para poder impulsar esto dentro de la acción del gobierno. Gracias. Muchas gracias, Vlado. Ahora nos llegó una pregunta para el congresista. Congresista, ¿apoyaría o no a que se modifique la ley de contrataciones del Estado para permitir que el país pueda comprar más rápido y mejor? ¿Cuáles serán además sus prioridades legislativas para cerrar las brechas de salud? Claro, nuestro compromiso es con el pueblo, a la parte legislativa, vamos a trabajar y la comisión, y vamos a ayudar para que todo este tema de una vez por todas sea resuelto y avance, tenga la viabilidad necesaria y podamos tener a las familias tranquilas, felices, dando un mejor tratamiento y dando oportunidades a la mayoría de los peruanos. No es posible que nuestra legislación esté desactualizada cuando muchos países de la región ya tienen un avance y nosotros no podemos quedarnos en la deriva y debemos apoyar a nuestros pacientes y de esa manera muchos peruanos podamos sentirnos mejor y sintamos la inclusión y hagamos justicia con nuestros hermanos peruanos. Muchas gracias, congresista. ¿Habrá alguna ley legislativa que esté dentro de su agenda para las próximas semanas en el tema de salud? Nosotros estamos visualizando todas las leyes, esta ley del cáncer, estamos viendo todo el tema de que se reglamente lo más antes posible, de que ya el Ejecutivo lo reglamente, ¿no? Tiene sus 60 días y queremos de que de una vez por todas ya se viabilice esta buena intención que tiene ya el gobierno, en este caso la parte ejecutiva y nosotros la parte legislativa, haciendo el seguimiento y que sean beneficiadas la mayoría de nuestros paisanos peruanos. Muchas gracias por su compromiso, congresista. Ahora la siguiente pregunta es para Blay. Blay, la pregunta del público es la siguiente. ¿Cuál es el aporte o relación de la evaluación de tecnología sanitaria en las compras públicas del sector salud? A ver, el aporte es fundamental. En mi experiencia, por ejemplo, cuando he sido compradora en salud, el IETSI, que es de alguna manera el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para salud, lo que permitía es principalmente hacer un análisis costo-efectividad de los bienes y servicios que se requerían, de los equipamientos, lo cual implicaba que podamos hacer compras de manera ordenada, eso es lo primero. Lo segundo, que podamos aprovechar economías de escala. Lo tercero es que se permite la intercambiabilidad. Les cuento un ejemplo rápidamente. Recuerdo cuando hubo el problema del Guillain-Barré en el 2019, si no me equivoco, y teníamos que utilizar plasmaféresis, si no me equivoco. Y para eso no podíamos hacer un intercambio o articulación entre las distintas redes de salud, porque cada una tenía, en ese caso, equipamientos distintos. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de tecnologías sanitarias, permite una estandarización que permite lograr justamente las economías de escala, la intercambiabilidad, el préstamo entre redes, justamente dentro de esta gran articulación que debe existir en el sistema de salud. Entonces, la evaluación de tecnologías sanitarias garantiza además justamente el costo-efectividad, porque tú puedes tener a proveedores que te hablan de la última tecnología, pero probablemente la última tecnología no es la que necesitamos, justamente por el costo, sino que además, porque una tecnología menor permite tener un alcance mayor en adquisición para poder atender a distintos establecimientos de salud, a una mayor cantidad de establecimientos de salud, pero con una tecnología necesaria para los fines que se necesitan. Entonces, la importancia de que haya un ente que de alguna manera centralice
estas tecnologías, obviamente con la evaluación correspondiente, como mencionaba, que sea un trabajo transparente, que sea un trabajo articulado con la sociedad civil, que sea un trabajo articulado con el mercado, con los proveedores. No hay que temerle a los proveedores. O sea, si se hace un buen trabajo, no debemos estar sujetos ni temorizados de cómo interactuar con los proveedores. Son justamente los proveedores quienes hacen evaluación, investigación y traen las nuevas tecnologías. Esto permite que se ingresen, se evalúen y obviamente con los principios que rigen este tipo de evaluación van a poder determinarse listas de medicamentos, se van a poder probar listas de equipos, listas de dispositivos que nos permitan justamente hacer compras organizadas con economía y con estos mecanismos innovadores que hemos mencionado, ¿no? Riesgo compartido o mecanismos financieros mejores que permitan tener mayores beneficios tanto para las entidades como para justamente los pacientes. Muchas gracias, Blight. Ahora la siguiente pregunta del público es para Moisés. Desde la perspectiva del financiamiento, ¿qué se debe hacer para que esta ley se sostenga en el tiempo, Moisés? Una pregunta muy importante. El costo de la implementación de la ley puede ser realmente astronómico. Estamos hablando de muchísimos cánceres para toda la población afectada. Entonces, la única forma de darle sostenibilidad en el tiempo es abordarla analíticamente. ¿Qué es esto? Primero tiene que haber una evaluación de qué enfermedades van a constituir los grupos que van a ser incorporados paulatinamente. Pero para hacer este agrupamiento tenemos que saber cuánto cuesta. Y para saber cuánto cuestan tenemos que saber qué tecnologías están disponibles, qué les vamos a dar, con qué equipos, con qué medicamentos. ¿Son estos el estado del arte o se le quiere implementar otras tecnologías nuevas? Entonces, para determinar si se va a seguir con la tecnología actual o se va a incorporar nuevas tecnologías, hay que hacer las evaluaciones de tecnología sanitaria y determinar analíticamente si es necesaria la adquisición o seguimos con lo que tenemos. Esto se tiene que hacer para cada enfermedad y ustedes comprenderán que existen muchísimos tipos de cáncer. Ahora, la tecnología también difiere en función de si es tecnología de prevención, de tratamiento, paliativa, etc. O sea, no solamente hay que determinar ahora cómo se va a ordenar ese conjunto enorme de cánceres, por decirlo de esta manera, sino dentro de cada cáncer, qué cosa se va a financiar en cada etapa del continuum del cuidado. Y esto es también otra evaluación transversal dentro de la misma enfermedad. Entonces, lo que se avecina es un trabajo analítico que solo puede ser abordado como país con un equipo debidamente calificado y con una red suficientemente amplia que pueda con esta carga de análisis que se avecina. Finalmente, si las tecnologías, como bien dijo Blight, ya han demostrado que se pueden aplicar de manera transversal en todo el país, de repente no necesariamente necesitamos el último aparato disponible, ¿no? Lo último, no, porque a veces pasa tiempo y se encuentra que no eran necesarios, ni tenían las bondades que inicialmente se previeron, y más valen tecnologías que ya han demostrado en el terreno que pueden aplicarse a muchísimos pacientes. Entonces, este va a ser un balance sumamente delicado enfermedad por enfermedad, diagnóstico por diagnóstico. Y aquí tenemos que lograr eficiencia. Para esto tiene que haber un solo financiador. O llevamos los pacientes, no las enfermedades. Los pacientes tienen que ir para uno de los financiadores. Si un mismo paciente termina siendo financiado la mitad por un financiador y la otra mitad por el otro, entonces esto lleva a duplicidad de financiamiento. Y esto va a generar dispendio, poca eficiencia, mayor gasto y lo que queremos es más bien que el presupuesto alcance la mayor parte de los casos. ¿Sí? Creo que estas son las consideraciones que tendría en estos momentos. Muchas gracias, Moisés. Ahora, después de seleccionar varias preguntas del público, la última pregunta va a ser para Ana Karina Ochoa. Ana Karina es de Esperantra. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones espera usted que se realicen en las próximas semanas para que finalmente se realice esta ley?
Bueno, en realidad las acciones que se deben realizar es lo más pronto posible. Se pueden escuchar que existe planificación, que se habla de tecnologías, que se habla de una óptima implementación, ¿no? Sobre compras, sobre todo lo que hemos podido escuchar. Sin embargo, es importante en línea de tiempo, 60 días, no sé si resulte suficiente para poder implementar esta ley, considerando que en el día a día tenemos diferentes pacientes que ya padecen, que ya han dejado de recibir tratamientos, que no reciben tratamientos por diferentes índoles, sobre todo por la pandemia en la cual nos encontramos. Tenemos pacientes de todos los lugares del Perú que no reciben tratamientos, que no están siendo diagnosticados. Lo que esperamos y lo que solicitamos es que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud es el ente regulador, es el ente que se va a encargar de hacer esta normativa, sea lo más pronto posible. Y no se divague mucho en toda la parte de análisis, en toda la parte de asignación. Coincido completamente y somos partidarios de una buena planificación. Si es que no hay una buena planificación, no se va a llegar a una óptima ejecución. Y esa ejecución se va a traducir también en la capacitación que debe de tener todo el personal de salud especializado en cáncer, especializado oncológicamente, que finalmente también son pocos, y poder llevar el mejor recurso humano, sobre todo humano, que tiene que abordar la enfermedad en tratamiento y también en rehabilitación. Eso creemos y solicitamos, ¿no? Que sea lo más pronto posible. Sabemos de la parte técnica. Yo soy una persona que sufrió cáncer, que tuvo cáncer, que afortunadamente que tuvo un diagnóstico oportuno. Sin embargo, quedan secuelas, sin embargo, quedan medicamentos en el camino, quedan tratamientos en el camino, y algo muy importante que quiero resaltar es el tipo de tratamiento que a veces los pacientes en general, sobre todo oncológicos, son sometidos y sin conocimiento. Es importante que los pacientes sepan qué tratamiento están recibiendo, qué diagnóstico están teniendo, en qué estadio se encuentran, porque de eso depende mucho la capacitación de los profesionales, también a la sensibilidad humana. Vale decir que muchas veces yo tengo cáncer, puedo tener cáncer a mama, puedo tener cáncer de próstata, de estómago, de pulmón, y no sé realmente qué medicamento me están aplicando, qué tratamiento estoy recibiendo, si necesito radioterapia, si necesito quimioterapia. Esa parte es muy importante. Eso es lo que esperamos desde Esperantra. Muchas gracias, Ana. Con esto damos término al evento del día de hoy. Muchas gracias por participar y responder a las preguntas del público de Gobierna Consultores y en consulta.pe. Estos espacios son claves para fomentar el debate y nuevas iniciativas que permitan mejorar nuestro sistema de salud, que finalmente beneficia a todos los peruanos y peruanas. Pues sí, bien hemos hablado de la Ley Nacional del Cáncer, también hemos tocado otros temas ya estructurales, como la evaluación de tecnología sanitaria y las grandes brechas que vive nuestro sistema de salud. Gracias por su tiempo y disposición, Vlado, Carla, Moisés, Blay y Hitler. Gracias a todos nuestros más de 1000 seguidores que están pendientes de nuestros espacios. Sigan las redes sociales tanto desde en consulta.pe y de Gobierna Consultores. Hasta la próxima.